Hola queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a este repaso de la lección de escuela sabática, donde estamos estudiando el gran conflicto. Hoy estudiaremos la lección número 7, que se titula Motivados por la esperanza. El versículo clave de esta semana se encuentra en Isaías capítulo 25, versículo 9, que dice: En ese día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado, y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El regreso de Cristo es uno de los temas que más se menciona en la Biblia. Dice la lección que hay un erudito que encontró más de 1800 menciones en el Antiguo Testamento acerca de la segunda venida de Jesús. Y en el Nuevo Testamento aparecen más de 200 veces alusiones o referencias o profecías aludiendo al regreso de nuestro Señor Jesús. Este es un tema que por supuesto ha intrigado y llamado la atención de muchas personas en diferentes épocas y en diferentes lugares del mundo, incluso llevándolos a dar su vida o a cambiar drásticamente sus conductas por una vida mejor y aspirando a llegar a ese momento. Algunos reformadores como John Wycliffe o Calvino decían de que esta esperanza tenía que conmover a la iglesia, que era el evento que más debía esperar el mundo cristiano, y que era un suceso que no debíamos temer, sino que anhelar, esperar, anunciar y amar. Vamos a leer algunos textos acerca de la segunda venida de Cristo y enfaticemos y veamos cómo es que estos versículos daban y nos pueden dar también a nosotros esperanza acerca del advenimiento de nuestro Señor. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, Jesús dice: No se turbe el corazón de ustedes. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18 dice lo siguiente: Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan, como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues les decimos esto por palabra del Señor: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14 dice: Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente, justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Al leer estos versículos es imposible no sentir ese gozo, esa esperanza de poder reencontrarnos con nuestro Señor Jesús, de poder verlo cara a cara, de poder ver incluso a nuestros seres amados, a nuestros seres queridos que hemos dejado en el descanso y reencontrarnos nuevamente con ellos en un mundo perfecto, en un mundo lleno de vida, lleno de paz que el Señor quiere regalarnos. Imagínense a esas personas que estaban viviendo una guerra, aquellas personas que estaban siendo perseguidas por su fe, o personas que estaban lidiando con la muerte, con el sufrimiento, cómo reaccionaban al leer estos pasajes, cómo sus vidas eran transformadas, cómo sus vidas eran tocadas, cómo sus corazones eran enternecidos al poder leer, al poder escuchar estas promesas de un mundo mejor, de un reencuentro con su Salvador. Sin lugar a dudas, estos versículos también nos llenan de esperanza hoy a nosotros, que vivimos en un mundo lleno de sufrimiento, lleno de dolor, y en contraste con ese mundo que el Señor nos quiere regalar, a ese encuentro precioso con nuestro Salvador, sin duda es un momento que todos nosotros debemos añorar, desear al leer estos versículos. Como ya hemos mencionado, la Biblia enfatiza muchas veces la segunda venida de Jesús,
ya que con esto se culmina el plan de salvación y también nos ofrece restaurarnos a la imagen de Dios y poder volver a ese Edén, a ese lugar el cual Dios había creado para cada uno de nosotros. Pero lamentablemente, producto de malas interpretaciones de la Biblia o por malas enseñanzas, se empezó a dejar de predicar acerca de esto o se empezó a enseñar de que Jesús iba a venir en muchos años más, de que su venida no iba a ser algo literal, sino que iba a ser algo simbólico o que incluso ya había venido de forma espiritual y por lo tanto había que manifestar el reino de Dios a través de diferentes manifestaciones espirituales, etcétera, etcétera. Y es por eso que en mucho tiempo se dejó de predicar acerca de la segunda venida de Jesús y se empezaron a predicar otro tipo de sermones. Es por eso que los siglos XVIII, XIX y XX empezaron a surgir diferentes movimientos que enseñaban acerca de que Jesús iba a venir de forma espiritual o que Jesús iba a raptar a su iglesia 7 años antes de su venida y cosas así. Pero vamos a ver qué es lo que realmente dice la Biblia acerca de cómo será la segunda venida de Jesús. Hechos capítulo 1 versículo 9 al 11 dice: Después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado, y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he aquí que dos varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos, y les dijeron: Hombres Galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron. Todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Mateo capítulo 24 versículo 27 y versículos 30 y 31 dicen: Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la segunda venida del Hijo del Hombre. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. La primera vez que Jesús vino de una manera humilde. Solamente algunos pocos pudieron ver su nacimiento, solamente algunos pocos pudieron evidenciar ese maravilloso momento. Nada más que los animales que estaban en el pesebre, Jesús, María, y después los reyes magos, los astrólogos que vinieron a visitarle y darle regalos un tiempo después. Nadie más sabía acerca de su venida, a pesar de que se había proclamado tanto, a pesar de que se esperaba supuestamente el nacimiento o el advenimiento del Mesías. Pero en cambio, la segunda venida de nuestro Señor Jesús será con todo el poder y la gloria que se merece. Vendrá con sus ángeles, vendrá sentado en su trono, vendrá de manera visible, de tal manera que, como dicen estos versículos, todo ojo le verá. Incluso todas las naciones harán lamentación, harán luto, tendrán duelo, producto de darse cuenta de que quizás estaban equivocados, quizás se darán cuenta de que perdieron mucho tiempo en los afanes de este mundo, viviendo en pecado y no entregando su vida al Señor. Así como el mismo Señor Jesús dice: como se ve un relámpago desde el oriente hacia el occidente, asimismo será la señal del Hijo del Hombre. Será imposible no mirar al cielo, no escuchar las trompetas, no ver a aquellos ángeles que acompañan al Señor y ver toda la gloria que le rodea, ver a las nubes abriéndose paso, ver el cielo abrirse para recibir al Señor Jesús en el aire. Será un evento que sin duda durará quizás un par de días, donde habrá cantos, habrá ciertas alabanzas, donde todos en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del planeta Tierra, podrán ver con sus propios ojos al Señor Jesús viniendo en gloria y majestad. Así que recuerda esto: la segunda venida de Jesús será un evento visible, un evento físico, no un evento espiritual como algunos dicen, un evento simbólico, un evento invisible, secreto, como lamentablemente muchos predicadores, pastores enseñan en sus iglesias. La Biblia nos dice claramente de que la segunda venida de Jesús será algo visible, algo cierto que podremos ver, algo que podremos escuchar, algo que podamos evidenciar claramente con nuestros propios ojos, nuestros oídos, con todo cierto el esplendor que el Señor se merece. A través de los años, diferentes predicadores, pastores o siervos humildes del Señor
encontraron en la Biblia diferentes verdades y fueron predicando, enseñando diferentes verdades que encontraban a través de la lectura de la Biblia. Y así pasó también con un predicador, un hombre ya jubilado, retirado, muy importante para nosotros, que se llamaba William Miller. Este hombre era un hombre que ya estaba jubilado, que ya había pasado por diferentes experiencias en su vida y que sentía aún así un vacío en su vida. Participaba de vez en cuando en la iglesia, pero no era muy cercano a las prácticas cristianas, sino que él a veces bebía, él a veces, cierto, leía libros como de Voltaire o libros de la Ilustración, pero un momento en su vida cambió cuando él empezó a estudiar la Biblia claramente, detalle a detalle. Se enfrascó tanto, cierto, en el estudio de la Biblia, que él incluso quería tener las respuestas de todo. Él consideraba de que la misma Biblia podía interpretarse a sí misma. Por lo tanto, cierto, empezó a leer la Biblia capítulo por capítulo, versículo con versículo, y cada día, cada noche lo estudiaba junto a su familia e iba buscando las respuestas que iban surgiendo a través de la misma Biblia. Y encontraba, cierto, allí las respuestas a las mismas preguntas que él se hacía y también así iba despejando sus dudas. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca de cómo es que se debe interpretar o cómo es que se debe estudiar correctamente la Biblia. Juan capítulo 16, versículo 13 dice: Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 al 21 dice: También tenemos la palabra profética que es aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levanten en su corazón. Y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí estos versículos nos enseñan de que las respuestas que nosotros necesitamos las podremos encontrar en la Biblia. Muchas veces tenemos dudas acerca de diferentes temas. Queremos conocer más de Dios o tenemos diferentes preguntas. Debemos permitir de que sea la Biblia quien responda. No solamente un ser humano, no solamente una persona, porque las diferentes perspectivas, puntos de vista pueden cambiar. O a veces podemos anular un pensamiento, una enseñanza, por dejarnos guiar por lo que nosotros creemos, pensamos que es mejor. Pero la Biblia, nosotros sabemos que es inspirada por Dios, es palabra de Dios. Por lo tanto, si quieres escuchar la voz de Dios, debes leer la Biblia, debes estudiarla. Si quieres conocer más de Dios, debes estudiar la Biblia, porque es la fuente de conocimiento que tenemos acerca de nuestro Creador. Si quieres aprender más acerca de diferentes temas de finanza, alimentación u otras cosas, puedes ir a la Biblia, porque allí Dios nos ha dejado diferentes consejos acerca de todo esto. También podemos notar de que así como dijo Jesús y prometió a sus discípulos de que cuando Él se fuera, iba a dejar al Consolador, al Paráclitos, es decir, al Espíritu Santo, a la otra persona de la Trinidad o Deidad, es decir, el mismo Espíritu Santo, así como dijo también Pedro en su carta, aquel mismo Espíritu Santo que inspiró a todos los hombres a escribir la Biblia, nos ayuda hoy día a nosotros a interpretarla, a estudiarla, a poder entenderla. Entonces podemos decir que tenemos una ayuda, tenemos un compañero de estudio, que es el Espíritu Santo, el mismo que inspiró, que enseñó, que guió a las personas para que escribieran la Biblia, hoy día nos puede acompañar en nuestro estudio diario de la Biblia. Es por eso que es importante y te invito para que tú puedas, cada vez que quieras leer, estudiar la Biblia, antes de abrirla, tú puedas pedir la dirección del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo pueda descender sobre ti y te pueda ayudar, que te pueda iluminar y te pueda ayudar a entender lo que realmente la Biblia dice. Y ayudarte, ¿cierto?, a quitar quizás malas interpretaciones, ideas humanas que a veces podemos hacer o forjar de manera forzosa. Que sea Dios el que hable cada vez que tú quieras leer, estudiar la palabra de Dios. Es así como diferentes hombres y mujeres fueron guiados a la verdad. De manera humilde se presentaban delante del Señor, pedían, ¿cierto?, escuchar su voz, pedían al Espíritu Santo que les ayudara, que les acompañara en todo este proceso de estudio, y es así como ellos pudieron entender, pudieron descubrir grandes misterios
develar las verdades que estaban allí en la palabra de Dios, y se encontraron con diferentes verdades que fueron proclamando. Es así cierto que se descubrieron diferentes cosas, surgieron diferentes movimientos como la Reforma Protestante, se formaron diferentes iglesias, denominaciones, y se predicó el mensaje en todo el mundo. Y asimismo lo hizo William Miller. Él estudiaba, como ya mencioné, la palabra de Dios todos los días. Iba, cierto, estudiando versículo por versículo, palabra por palabra. Quería entender cada una de las cosas que aparecían allí. Quería, cierto, entenderlas en su contexto. Y es por eso que quizás se ayudaba con comentarios, con citas, cierto, que le ayudaban a entender un poco más la Biblia. Pero lo importante es que él siempre utilizaba la misma Biblia para responder a las preguntas que él tenía. Cuando tenía una duda, buscaba otro tema, cierto, de la Biblia que hablara acerca de algo parecido, o buscaba otro versículo que lo explicara. Y así también nosotros debemos hacerlo. Ese es un principio básico de la interpretación de la Biblia. Que la misma Biblia se interpreta a sí misma. La misma Biblia va a dar las respuestas a las mismas dudas y preguntas que van a ir surgiendo cuando nosotros la estudiamos. Una de las cosas que muchas veces se malinterpreta o no se entiende de la Biblia son las profecías. Las profecías están para poder entenderlas. Son muestras que Dios nos da acerca del futuro, acerca de diferentes cosas que hay, a través de visiones, a través de sueños o imágenes, símbolos que van mostrando diferentes representaciones. Y es por eso que es importante estudiar bien la Biblia para poder entender lo que son las profecías, para poder interpretarlas de manera correcta. Y la misma Biblia nos enseña acerca de cómo debemos interpretar, cómo debemos estudiar las profecías que en ella aparecen. Vamos a ver los siguientes textos. Daniel capítulo 1 versículo 17 y capítulo 2 versículo 45 dice lo siguiente. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento y habilidad en toda clase de escritura y sabiduría, y Daniel era entendido en toda clase de visiones y sueños. De la manera que viste que de la montaña se desprendió una piedra sin intervención de manos, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro cocido, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 y 11 dice, acerca de la salvación han inquirido e investigado diligentemente los profetas que profetizaron de la gracia que fue destinada para ustedes. Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, y quien predijo las aflicciones que habían de venir a Cristo y a las glorias después de ellas. Apocalipsis capítulo 1 versículo 1 al 3 dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y que dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todo lo que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guarda las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Aquí nosotros podemos rescatar varias lecciones de estos versículos. Primero podemos ver en la vida de Daniel, que era un joven que podía interpretar visiones y sueños. Primer principio es que no era él el que tenía esa habilidad, no era algo con lo que él nació, sino que era Dios mismo el que le dio esa habilidad de poder ser entendido en diferentes ciencias, en diferentes estudios. También cuando vamos estudiando un poco más acerca de la vida de Daniel, podemos ver que él tenía una alimentación diferente, él se abstenía de ciertas cosas y él se mantuvo firme en sus principios y valores. Y todo eso, cierto, le ayudó en poder tener su mente más clara y también poder entender mucho mejor las visiones, los sueños que después se le iban a presentar. Es por eso que cuando el rey Nabucodonosor tuvo esta visión y ninguno de sus magos, ninguno de sus adivinos pudo interpretar, no pudo darle cierta explicación a estos sueños que él tenía, solamente este joven, este hombre de Dios, pudo revelar esos sueños porque el mismo Dios que le había dado ese sueño a Nabucodonosor era el que estaba inspirando, el que le estaba mostrando la revelación al mismo Daniel. Asimismo, Pedro indica que es el Espíritu Santo el que inspiraba a los diferentes profetas, a los diferentes siervos de Dios, y el mismo Espíritu también le enseñaba acerca de cuáles eran las personas correctas, quiénes eran las personas que estaban, cierto, de su lado, y también las cosas que iban a ocurrir después, y todas esas cosas. Y así como parte el libro de Apocalipsis, diciendo que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Muchas personas de repente tienen miedo o no quieren estudiar el libro de Apocalipsis porque dicen, ese libro no se puede entender, es un libro oculto para nosotros. Nada que ver. El mismo libro parte diciendo que es la revelación de Jesucristo, que Dios le envió por medio de su siervo Juan, para que pudiese, cierto, predicarlo, para que pudiese enseñarlo a diferentes iglesias, a las 7 iglesias que había en Asia y en Grecia, pero también para nosotros,
Es decir, todo lo que está escrito en la Biblia es para que lo leamos, es para que lo estudiemos. Y así como Dios inspiró a Juan, también nos puede, cierto, inspirar a nosotros para poder entender su revelación. El mismo libro de Apocalipsis parte con una bienaventuranza, diciendo: bienaventurado el que lee, el que escudriña, el que escucha, el que oye las palabras que están en este libro. Volviendo con William Miller, este hombre, al estudiar cuidadosamente y meticulosamente la Biblia, se encontró con una profecía muy interesante, que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas que aparece en Daniel capítulo 8, versículo 14. Veamos qué es lo que dice. Y él le respondió: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado o renovado, como dicen otras versiones. Si nosotros vemos y leemos este capítulo, y te invito para que tú lo puedas ver, acá se está hablando acerca de una gran abominación que iba a ocurrir, cómo iba a ser pisoteado el santuario, cómo es cierto el cuerno pequeño, esta bestia tremenda que se mostraba en las visiones de Daniel, iba a tener su poderío e iba a hacer todo lo posible para cambiar los tiempos, la ley de Dios. Entonces Daniel le pregunta al ángel que le estaba mostrando estas visiones, que le estaba acompañando en estas revelaciones, le dice: ¿hasta cuándo será esto? ¿Hasta cuándo durará esta abominación? ¿Hasta cuándo, cierto, será el poderío, la soberanía de este cuerno pequeño, de este poder que va a rebelarse contra Dios, que va a blasfemar contra Dios, contra su trono, contra toda su autoridad? Y el ángel le responde: hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario sería purificado. William Miller, al estudiar esta profecía, él entendió de que la purificación del santuario simbolizaba la purificación de la tierra. Él pensaba de que el santuario era la tierra y que por lo tanto, cuando fuera esta purificación, sería la segunda venida de Cristo. Porque también se nos dice de que después de la segunda venida de Cristo será, cierto, renovada la tierra, será, cierto, purificada y volverá, cierto, a ser recreada como lo era en el principio, así como lo era en el Edén, todo lleno de valles verdes, todo, cierto, hermoso, precioso, como Dios lo creó en su origen, en un principio. Si nosotros hacemos los cálculos y contamos desde el principio, como dice el ángel, desde la partida para reconstruir Jerusalén, que eso sería, cierto, en el 457 antes de Cristo, cuando el rey de Persia, Artajerjes, da el permiso, da la orden para que todos los judíos puedan volver y reconstruir, cierto, la ciudad de Jerusalén que había sido destruida y azotada por los babilonios años atrás. Si nosotros usamos el principio de interpretación profético de que cada día equivale a un año, o que cada tarde y mañana equivale, cierto, a un año, como dice Levítico capítulo 25, 8, Números 14, 34 o Ezequiel 4, 6, estaríamos hablando de que no son 2300 tardes y mañanas, 2300 días, sino son 2300 años. Y si contamos desde el 457, cuando fue la orden para reedificar, reconstruir Jerusalén, nos va a dar, cierto, la fecha de que cuando terminen estas 2300 tardes y mañanas, estos 2300 años, serían cerca del año 1844. El término de esta profecía, o el final de este tiempo de las 2300 tardes y mañana o 2300 años, sería en 1844. Imagínense a William Miller, que al calcular, al estudiar, al ver cómo supuestamente esta profecía iba a terminar en esa fecha, y él pensando de que el finalizar de esa fecha simbolizaba la restauración de la tierra, la purificación de la tierra, es decir, la segunda venida de Cristo, empezó a proclamar, a predicar, a enseñar esto. Empezó a anunciar de que Jesús estaba pronto. Imagínense para aquellas personas cuán refrescante iba a ser aquel mensaje, cuán dadivoso, cuán gozoso iba a ser escuchar esas palabras de que Jesús estaba a las puertas, que Jesús iba a venir en unos años más. Entonces mucha gente se empezó a preparar, mucha gente empezó a dejar los vicios, el pecado, y empezó a participar de estos cultos, de estas reuniones, de estos congresos, de estos camp meetings que se hacían donde se construían carpas al aire libre, tipo circo, para que la gente fuera a escuchar este mensaje de que Jesús iba a venir pronto. Muchas personas se convirtieron, incluso muchas iglesias se unieron a este movimiento que se conoció como el movimiento milerita, que esperaba la segunda venida de Cristo en 1844. Nosotros sabemos la historia, pasó, ¿cierto? Y se calculó bien la fecha con otros estudiosos. Supuestamente Jesús iba a venir cuando iba a terminar esta profecía, el 22 de octubre de 1844. Llegó ese día, llegó esa noche, las horas pasaron y lamentablemente Jesús no apareció. Eso se le conoció como el gran chasco. Muchas personas abandonaron la fe, muchas personas se sintieron intrigadas,
estafadas, producto de que no ocurrió ese evento que tanto se proclamaba, tanto se había cierto esparcido. Y también los medios, ¿cierto?, ridiculizaron a todas aquellas personas que habían vendido sus casas, habían dejado, ¿cierto?, sus campos botados para poder esperar la segunda venida de Cristo. Como ya mencionamos, este evento se conoció como el Gran Chasco, ya que muchas personas se sintieron chasqueadas, se sintieron tristes al darse cuenta que no se cumplió esta profecía como ellos esperaban. La fecha estaba bien, el cálculo estaba bien, pero lamentablemente la interpretación no estaba del todo correcto. Efectivamente, ese año sí fue la purificación del santuario, y lo que dice realmente la Biblia, y eso es un tema que podemos ver y estudiar más a profundo en otro video, es que lo que realmente ocurrió no ocurrió en la tierra, sino en el cielo. Y es que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. En esa fecha nosotros creemos de que comenzó lo que se conoce como el juicio investigador. Desde entonces se empezó a estudiar la vida de cada ser humano, desde Adán hasta nuestros días. Cada persona empezó a pasar por el juicio divino y empezó a ser analizada su vida, si es que realmente estaban, ¿cierto?, limpios de pecado o llenos, ¿cierto?, de iniquidad y pecado. Este juicio es necesario para poder esclarecer y tener identificado a aquellas personas que van a ser parte de los redimidos, aquellas personas que van a ser parte de las personas que Jesús va a ir a buscar, y aquellas personas que lo rechazan, que se alejan, que no quieren saber nada de Dios, aquellas personas que prefieren vivir una vida llena de pecado, alejado de la iglesia o simplemente en sus vicios y en sus cosas mundanales. Ellen White, una persona que nosotros consideramos que fue inspirada por el mismo Espíritu Santo, una persona que fue una gran escritora y una gran estudiosa de la Biblia, pasó por esta misma experiencia. Ella misma se convirtió, fue expulsada de su iglesia junto a su familia por seguir este movimiento, pasó por este evento que se conoció como el Gran Chasco, y ella misma lo describe en primera persona y habla acerca de esto en su libro El conflicto de los siglos. Vamos a ver qué es lo que dice. Como los primeros discípulos, William Miller y sus colaboradores no comprendieron enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Los errores que existían desde hacía largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía. Por eso, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado. Sin embargo, Dios cumplió su propósito benéfico al permitir que la advertencia del juicio fuese proclamada precisamente como lo fue. El gran día era inminente, y en la providencia de Dios el pueblo fue probado tocante a un tiempo definido. Con el fin de revelarles lo que había en sus corazones, el mensaje tenía por objetivo probar y purificar a la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos estaban puestos en las cosas de este mundo o en Cristo y el cielo. Ellos profesaban amar al Salvador. Ahora debían probar su amor. ¿Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanales y a dar la bienvenida con gozo al advenimiento de su Señor? El mensaje tenía por objetivo capacitarlos para discernir su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos con el fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. Sin lugar a dudas, como ya hemos mencionado, el mensaje de que Jesús venía pronto caló hondo en los corazones de estas personas. Inundó, cierto, sus vidas, a tal punto de que dejaron todo botado. Dejaron sus trabajos, dejaron sus vicios, empezaron a arreglar sus cuentas, dejaron sus campos sin cosechar, vendieron sus propiedades, todo porque esperaban el regreso de Jesús. Muchas de estas personas se sintieron chasqueadas, pero otras personas volvieron a la Biblia, mantuvieron su fe, buscaron allí la respuesta a la gran pregunta: ¿qué es lo que había salido mal? ¿Cuál era la interpretación correcta? Y la encontraron. Solamente a través de un estudio diligente de las Escrituras podremos encontrarnos con la verdad. No debemos conformarnos solamente con una pasada, con una leída. Debemos estudiar cuidadosamente lo que la Biblia enseña, lo que la Biblia dice, interpretarla correctamente. Es por eso que necesitamos un estudio asiduo de las Escrituras, no un estudio solapado, un estudio simple, no, un estudio donde dediquemos nuestra mente, nuestro corazón, tiempo a escuchar la palabra de Dios. Es por eso que hay diferentes herramientas, diferentes métodos para poder estudiar e interpretar la Biblia de forma correcta. Y es por eso que yo también te quiero invitar a ti, querido amigo, querido hermano, querida hermana, a que puedas darte un tiempo para estudiar las Escrituras, para estudiarlas correctamente. No te quedes solamente con lo que escuchas, con el sermón, con el predicador, sino tú personalmente. Estudia tu Biblia cada día, escudriña las Escrituras. Si no entiendes algo,
Trata nuevamente de darle una vuelta, de entender lo que la Biblia realmente dice. Ayúdate quizás con algún comentario, con algún libro, pero trata tú de encontrar la respuesta y que sea Dios el que pueda dártela a través de su propia palabra. Así que, deseando que te haya ayudado este repaso, este estudio, te invito para que tú también puedas repasar, estudiar la lección de escuela sabática, abrir tu Biblia y también acompañarnos en este canal, seguirnos a través de las redes sociales, suscribirte para poder seguir viendo más videos y también el repaso de la escuela sabática. Me despido esperando que puedas encontrar también la esperanza, el gozo, el anhelo de la segunda venida de nuestro Señor Jesús en la Escritura y que éste pueda, cierto, calar hondo en tu corazón, transformar tu vida y motivarte a hacer las cosas bien. Que Dios te bendiga.